Hola a todos, bienvenidos a mi canal, La Revelación del Mashiach. Gusto a saludarlos, es un placer estar con ustedes de nuevo. Saludo a todo el público, desde Estados Unidos hasta Chile. Shalom, shalom, es un gusto saludarlos de nuevo. Eh, el día de hoy, rápidamente quiero eh, decirles que estoy muy satisfecho porque después de 2 años que iniciamos a estudiar el Evangelio de Juan, hoy es la última clase, cabalmente la última clase del Evangelio de Juan. Así que les doy las gracias por haberme acompañado, ¿verdad? En estos 2 años de haber estudiado los 21 capítulos de Juan. Como les decía en otras grabaciones, ya estoy listo para arrancar la segunda revisión, es decir, el Espigando número 2. Por lo tanto, preparemos nuestra mente, que es lo que yo he venido transmitiendo, digamos, preparar nuestra mente porque ese es el campo donde se tiene que ir a rescatar lo que tenemos que rescatar. Entonces, preparemos la mente para lo que, para lo que estamos enseñando sobre el Evangelio de Juan y su relación con otros evangelios y con otras escrituras, la Torá, los profetas, etc. Rápidamente quiero decirles que la revisión 2 o el espigar 2, espigar es ir tomando como que lo más importante del Evangelio, sí está como que mucho más enfocada y tiene un objetivo. Y el objetivo es enseñar cómo Yeshua, el Mesías o Yeshua HaMashiach, es el sacerdote eterno. Y entonces irlo identificando en cada uno de los mensajes de Juan. Entonces tenemos un gran reto, pero creo que va a ser un viaje impresionante. Puede ser muy diferente, puede ser más corto, con todo lo que hemos hablado del Evangelio durante 2 años, creo que ya tenemos una idea. Ahora, yo sugeriría, si usted es de las personas que es sistemática para estudiar, como yo tengo sí un sistema, en realidad tengo varios para estudiar, pero si usted es sistemático también o sistemática, yo le sugiero, escucha las grabaciones, en mi canal hay listas de reproducción específicas de cada serie, por lo tanto yo diría, escúchelas y saque usted su propio espigar, sus partes importantes, porque si se enfoca en el todo, entonces, si se enfoca en el todo, se queda sin nada. Mejor quédese con 2, 3 ideas de cada grabación y eso le da la pauta porque ese es el método que yo utilizo. Lo máximo 5 ideas para que entonces se puedan exponer, explicar, entender, aplicar, etc. Muy bien. Luego de eso, esa es una sugerencia. Lo otro que le quiero decir es, esta es la grabación número 99 del canal. Fíjese, es la grabación número 99. ¿Eso qué significa? Que estamos a una grabación de llegar a 100, ¿sí? Para ese número 100 yo lo voy a celebrar enseñando libremente. Es decir, no voy a hablar ni del Evangelio de Juan, ni del Evangelio de Marcos, ni de la serie del judaísmo de Jesús, tampoco voy a hablar del mundo de arriba, tampoco voy a hablar de la serie del alma viviente. Voy a darme el privilegio de hacer una grabación libre celebrando las 100 grabaciones de este canal que están a disposición de ustedes completamente gratis. Es decir, hemos recibido gratis la palabra de Yeshua y tenemos que compartirlo gratis. ¿Okay? Así que la próxima grabación me tomaré la libertad de ser libre enseñando, no asociado a ninguna serie que he arrancado. Muy bien. Como último punto, mire, el mundo está viviendo una locura. Hay tantas cosas que han pasado los últimos 3 años. El mundo está viviendo una locura y creo que yo se lo he dicho y se lo dije en alguna grabación. Hay varios mundos espirituales que están operando al mismo tiempo.
Y le hablé de algo en específico y le dije, mire, todo se va a juntar y ya lo estamos viendo. Ahorita ya se juntó todo. Todos los mundos espirituales se traslaparon. Y eso, estoy preparando algo muy, muy elaborado para explicar los mundos espirituales que se están convergiendo en este Olam Hase, digamos, en este Olam que vivimos. Entonces ya es una locura. Y lo que está pasando es que hay una confusión de todo tipo, mental a todo nivel. Entonces, creo que esa enseñanza la voy a emitir, va a salir al aire por mi canal de Escuela de Profetas, para que entonces tengamos una referencia de qué tiempo profético es el que estamos viviendo. Me parece que es súper relevante y es necesario que comencemos a hablar. Bueno, dicho lo dicho, con esta pequeña introducción de hoy, sí me tardé bien poquito para la introducción, tenemos en nuestro haber el Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿sí? Y a propósito, yo terminé la enseñanza anterior del capítulo 1 en el versículo 18, ¿sí? Tremenda enseñanza sobre quién es el Dabar, quién es Elohim Aleph Tav. Tremenda enseñanza, y le cuento que estoy preparando algo más, mucho más elaborado de esa enseñanza para iniciar. Ahora sí, iniciaremos por ahí en la segunda versión del Espigando 2 de Juan, y le tengo preparado algo muy poderoso. Bueno, versículo 19 del capítulo 1 de Juan al versículo 51. Si usted me lo permite, vamos a tomarnos el tiempo de poder terminar hoy y entonces dar paso y dar por cerrado nuestro Espigando número 1, que también va a salir una versión escrita pronto, de todo lo que hemos comentado del Evangelio de Juan los últimos 2 años, para que usted tenga también una base objetiva, y si no es sistemático, le invito a que sea sistemático para estudiar la palabra de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, de nuestro Recreador, de nuestro Elohim Aleph Tav, nuestro Mashiach. ¿Ok? Le quiero leer ciertos versículos porque yo ya tengo preparado, digamos, si usted ya ve aquí atrás, yo ya tengo preparado un mensaje, ¿verdad?, para usted de, digamos, cuáles son las espigas que quiero tomar del versículo 19 al versículo 51. Miren, versículo 19 dice: este es el testimonio de Yahanán. Yahanán, usted lo conoce como Juan. Cuando los Yahudim enviaron Kohanim y Leviim de Jerusalén a preguntarle, fíjese, le dicen: ¿tú quién eres? Fíjese lo que le preguntan: ¿tú quién eres? Bueno, eso es versículo 19. Miren, versículo 37. Versículo 37 dice: los dos talmidim le oyeron hablar y siguieron a Yeshua. Fíjese, pasé del versículo 19 al versículo 37. Entonces, del versículo 19 al versículo 37 es una unidad espectacular, ¿cierto? Tenemos que tener la conciencia de lo que tenemos enfrente de nosotros. Del versículo 19 al versículo 37, entonces, lo primero que usted tiene que notar, y si usted anota, es versículo de Juan, fíjese pues, Juan 1, 19, al versículo 37, fíjese pues. Entonces, en esta sección, lo que nos está mostrando es el testimonio de Yahanán. Usted lo conoce como Juan, ¿ok? Bueno, pero del versículo 38 al versículo 49, entonces, Juan 1:38 y versículo 49, usted va a encontrar testimonio de otros, según esto, otros. ¿Sobre quién? Sobre el Mashiach.
Eso es lo que está pasando acá. ¿Ok? Y el versículo 50 y 51, usted va a encontrar las palabras del Mashiach. Fíjense, ponga atención a eso. Primero el testimonio de Yohanan, luego el testimonio de otros, del Mashiach, y luego habla él. Ponga atención a eso porque eso nos lleva, digamos, a entender lo que yo le estoy graficando acá. Pero fíjese, lo otro que tenemos que tener muy, muy claro es las señales que nos están proporcionando en este capítulo 1. A mí me parece demasiado poderoso. O sea, ya comencé a ver las señales, a mí me parece demasiado fuerte. Fíjese, en el versículo 19 que yo le leí hay una narrativa, pero termina. Y en el versículo 29 dice al día siguiente. O sea, el versículo 19, fíjese, lo que nos están revelando acá, días. En el día 1 sucede algo, ¿ok? Y esto es el versículo 19. Pero en el día 2 sucede otra cosa, eso es el versículo 29. Versículo 29. Pero mire cómo sigue. Luego dice, en el versículo 35, otra vez al día siguiente. Otra vez al día siguiente. O sea que hay un tercer día, ¿sí? Acá hay un tercer día. Y este es el versículo. Versículo 35. ¿Ok? Pero en el versículo 43 dice, al día siguiente Yahshua se propuso salir para Galilea. Entonces, hay otro día. El cuarto. Y este es el versículo 43. Entonces, ya de entrada, usted está viendo que en esta sección que se habla del testimonio de Yohanan y el testimonio de otros del Mashiach, nos están revelando días. Eso nos están revelando. Nos están revelando días. ¿Y qué nos revelan los días? Nos revelan esto. Nos revelan el testimonio de Yohanan. Ahí hay revelaciones del testimonio de otros, y en sus palabras también hay revelación. Ponga atención a eso. Bueno, con eso dicho, comencemos. Y entonces le preguntan a él, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Le dice. Entonces confesó y no negó, y confesó y dijo, yo no soy Hamashiach, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Eliyahu? Es decir, Elías. Y él le dijo, no soy. ¿Eres Hanabí? Y respondió, no. Paremos ahí. Entonces, ponga atención porque esto lo vamos a ver en el Espigando 2 con más profundidad, en el Espigando 2 de Juan. Y le dicen a él, a Yohanan. No sé si a usted ya se acostumbró a los términos arameos y hebreos, pero yo lo traigo a las Biblias que normalmente usted tal vez leyó, Juan. Le dicen, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Esto es muy grande. Yo no sé si usted recuerda que en la grabación anterior hay una introducción en los versículos finales de ese bloque que habla de, digamos, cómo Juan fue seleccionado para dar precisamente este testimonio. Hay una introducción de él. Entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres? Esto es muy importante porque le están diciendo, era tan fuerte el ministerio, el servicio de Yohanan, que le están diciendo, tú eres Elías. Imagínese usted.
La vez pasada en la serie del judaísmo de Jesús le hablé un poquito sobre Elías. Y le dice, no soy él. Entonces le dice, eres el Naví, eres el profeta. ¿Sí? ¿Por qué le están preguntando eso? Primero le están preguntando eso porque a Moisés dijo proféticamente que Yahvé levantaría un profeta como él en tiempos futuros. Entonces ellos están recordando esa promesa de la Torá. Dice que decía que iba a haber un profeta, vendría un profeta como Moshe. Entonces, ¿eres el profeta? No. Pero también dicen los profetas que Elías va a volver. Y entonces le dicen, ¿eres Elías? Él dice que no. Pero después decir, vamos a leer, y si no estoy mal, lo vimos en la serie de Marcos, que Yeshua habla sobre eso. Y dice, si ustedes quieren, él, Juan, es Elías. Pero él dice, él lo niega, él dice que no. Por eso le están preguntando eso, porque en los profetas, en los Naviim, y en el libro de los Ketubim, en el libro de Reyes, habla de Elías, y también en los Naviim habla de, digamos, de cómo Elías tendría que venir. Ahora, ¿quién eres? Ponga atención a eso, no se lo olvide. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces, si no eres, entonces dinos quién eres. No eres otro, pues dinos. Lo otro que queda, aquí hay una puerta abierta. ¿Sí? Aquí hay una puerta abierta. ¿Cómo debemos de entender en profundidad? Y lo vamos a estudiar más adelante. Quizás en la escuela de profetas vamos a estudiar eso. No es muy fuerte para estudiarlo acá. Es por qué ellos le estaban diciendo si él era Elías. Eso es muy fuerte, ¿eh? Recuerden lo que yo le dije. Elías tenía el poder de dar de su ruaj. Pongan atención a eso. O sea, ellos conocían ese tipo de revelación. Luego dice, ¿qué dices de ti mismo? Yahanán dijo, yo soy la voz del que clama en el Midbar, es decir, en el desierto. Entonces, enderezar el derech es el camino del Mayá, Yahweh, ¿sí? Como dijo el Naví Yehayahu. O sea, él está diciendo que él es la voz en el desierto. Fíjese qué cosa más tremenda. Él es la voz en el desierto. Entonces aclara, dice, los que habían sido enviados eran de los Perushim. Le preguntaron y dijeron, ¿por qué estás haciendo mikvah si tú no eres el Mashiach? Ni Eliyahu, es decir, Elías, ni Hanabí, ni el Mashiach, ni Elías, ni el profeta. Entonces, ¿por qué hacen mikvah? Entonces les dice, yo no mikvah con Majim, pero está uno entre ustedes a quien no conocen. ¿Qué quiere decir eso que está uno entre ustedes? Pregunta. Yahanán está diciendo que al que él se refiere está entre la multitud, pero él no le está respondiendo a la multitud. Él está respondiendo a ese grupo que llegó. Entonces le dice, hay uno entre ustedes los que le preguntan o entre ustedes la multitud. Esto es clave. Aquí hay varias cosas que vamos a tomar para la serie del judaísmo de Jesús. Pero esto es clave, porque está insinuando esta escritura, o está dejando entrever la escritura, que Yeshua pertenecía a alguno de los grupos de Kohanim y Leviim. Imagínese usted. Y entonces, Yohanan está comenzando a revelarnos qué tipo de voz es él. Porque él dice que él practica mikvah en el desierto. ¿Sí? Entonces dice, él es el que viene después de mí. Y es preferido, oiga eso,
Eso es demasiado grande, ¿eh? Y es preferido antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar sus sandalias. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que Él esté diciendo que Él es preferido antes que Él? Dice. ¿A qué se refiere Juan? ¿De qué está hablando Él? Le voy a dar una pista. Vamos a ver si logro darle una pista sobre este punto. Porque esto se está poniendo tremendamente espectacular. Hebreos capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Ponga atención. Pero al hijo le dice, tu que sei, oh Eloah, es Leolam Baed, es decir, tu reino, tu cetro, tu reinado, oh Eloah, que es el singular de Elohim, es Leolam Baed, es decir, es por la eternidad, o por eternidades. Has amado la tzedaká, la justicia, y has aborrecido la iniquidad. Por lo cual Yahweh tu Eloah te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan capítulo 1, en los primeros 18 versículos, usted va a encontrar la introducción de la palabra, el dabar, ¿sí? Pero también lo tiene Hebreos, pero también lo tiene Colosenses. Ahí le voy a pasar el chivo y se lo voy a explicar. Pero no solo introducen al Mashiach, Juan en particular introduce a Yahanan el inmersor. Y aquí dice que el que viene después de mí es preferido. Y allá dice que lo ungiste con óleo más que a tus compañeros. Bueno, ¿quiénes son los compañeros? Y aquí es donde la cosa se va a poner buenísima, porque usted me tiene que seguir bien despacio estudiando esto. Fíjense. Para comenzar, aquí está él. Aquí está Yeshua. Acá. ¿Sí? Pero usted puede ver que tiene un compañero. ¿Ok? Un compañero para hacer la dualidad. Aquí lo tiene, Yahanan. El capítulo 1 de Juan habla de él, pero también habla de la introducción de él. Habla de cómo la luz, él es la luz que lo ilumina a él. O sea, este es un trabajo en pareja. Yeshua, Yahanan, él dice que él es mayor que él, ¿ok? Pero él está dando testimonio de él. Y esta luz lo alumbró. O sea que él es su compañero. Ok, continuemos. Entonces, ¿qué dice? Primer testimonio, ¿dónde se lo pongo? En el día 1 hay un testimonio que dice que él es preferido, ¿ok? Él es preferido, ¿sí? En el día 2, sí, porque dice, él es el que viene después de mí y es preferido antes que mí, dice esta versión, del cual no soy digno de desatar sus sandalias. Entonces voy a corregir acá. En el día 1, testimonio, aquí hay un testimonio de Yahanan. Mire qué cosa. ¿Ok? Entonces, yo tengo el primer testimonio
en el día 2, este es el segundo, y este tiene que ser el tercero. Primer testimonio. ¿Y qué es lo que nos dice? Que Él es preferido. Con contexto de Hebreos, capítulo 1. Entonces, primer testimonio, vamos a ver cómo lo vamos ordenando aquí o cómo cabe eso. Preferido. Yeshua es preferido. Así dice. Segundo día. Estas cosas acontecieron en Bet-Bará, al otro lado del Yardén, donde Yahanán estaba haciendo mikvah. ¿Okay? Bueno. Segundo día. Esto pasó en el día 1. Segundo día. Al día siguiente, Yahanán vio a Yeshua que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Yahvé, que quita el pecado del Olam Hasé. Entonces hay un segundo testimonio en el segundo día, pero en ese testimonio dice: Él es el Cordero. Ok, entonces voy a poner acá, si usted me sigue, para acá. ¿Cuál es el testimonio? Él es el Cordero. Fíjese pues, el Cordero, no sé si me ve ahí, el Cordero de Yahvé. ¿Sí? Que quita el pecado del mundo. Esto está basado posiblemente en una tradición, 1 Corintios 5:7, posiblemente, donde dice que Él es nuestro Pesaj. Este es el testimonio que da Yahanán. Por supuesto, el que escribe está interesado en que nosotros sepamos el testimonio. No precisamente él lo dijo tal cual, sino él lo sintetiza ordenadamente. Entonces dice: el primero es preferido, seleccionado, ungido, más que sus compañeros, dice Hebreo, Yeshua, el Mashiach. Pero el segundo testimonio dice que él es Cordero. O sea que el que unge después se va a volver Pesaj. ¿Ok? Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es preferido antes. Aquí está. Es preferido, ¿sí? Que antes que mí, dice. Pues él es primero que yo. ¿A qué se refiere con que es primero que yo? Se refiere a los versículos que antecedieron. Si usted lee el contexto, entonces él es autoexistente, porque él es el Reshit, el origen de todas las cosas. Él es la imagen de Elohim viviente. Él es la Torah viviente. Bueno, entonces, yo no le conocía. Oiga eso. Yo no le conocía, mas para que él fuese manifestado allí Israel, por esto yo vine realizando mikvah en Magim. Eso quiere decir que el mikvah Magim revela al Mashiach, revela su identidad. Por eso usted ve que al inicio, lo primero en Bereshit, lo que hace el Mashiach es un mikvah Magim de la creación. ¿Sí? ¿De dónde surgió la tierra? Usted lo ve en los 7 días. ¿De dónde surge la tierra? La tierra surge del Mayim, surge del agua. Y ese es el mikvah Mayim de la creación. Estoy pendiente de arrancar la serie del agua y ahí se lo voy a explicar bien. Pero al inicio de la creación hay un mikvah Mayim, que es de donde surgen todas las cosas. Y entonces es ahí, a eso se refiere. ¿Por qué? Porque eso lo manifiesta. Pero dice que él no lo conocía. ¿Qué quiere decir eso que no lo conocía? No lo conocía aquí abajo. ¿Sí? No lo conocía aquí abajo. Entonces, Yahanán dio testimonio diciendo: vi a la Ruach que descendía del Shamaim como una Yona y permaneció sobre él. Claro, porque la Ruach está en Bereshit. En Bereshit está actuando la Ruach. ¿Sí? Pero oiga, este versículo 33, yo no lo conocía, vuelve a repetirlo. Mas Yahvé, que me envió a hacer mikvah con Magim, me dijo:
Oiga, qué poderoso. Sobre quien veas descender la ruaj y permanezca sobre él, este es el que va con la ruaj HaKadosh. La pregunta es, ¿cuándo se lo dijo? Porque no lo reconocía eso. Entonces él no reconocía, él era uno de sus compañeros. Miren, él era uno de sus compañeros, pero ¿cómo reconocerlo? Imagínate esa conversación. Señor, como dice Yahanan, Señor, yo voy, Adón, Señor, Yahweh, Elohim, yo voy a hacer la tarea. ¿Cómo voy a reconocer yo a mi Elohim, a mi Eloah? Entonces le dijo, bueno, lo vas a reconocer cuando veas que la ruaj se posa sobre él y permanece en él. Así dice, y él me dijo, ¿ok? Pero él es, al tener la ruaj, es el que va a inundar a la creación de la ruaj de Elohim. Qué poderoso. Y así lo vas a reconocer. ¿Eso qué quiere decir? Que el testimonio, el segundo testimonio, es que el Cordero de Elohim es el que tiene el poder de poder hacer mikvah en la ruaj. Es Cordero, pero también luego puede hacer mikvah en la ruaj. Así dice, HaKadosh. Esa es la segunda revelación de ese testimonio de Yahanan. ¿Qué le parece? Muy bien. Y entonces dice, yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Yahvé. Este es el Hijo. Tercer punto. Este está en el segundo testimonio de Juan. Este es el Hijo. Totalmente de Yahvé. Totalmente en contexto con Hebreos. Que eso es lo que le voy a enseñar en el segundo explicando de este Juan capítulo 1. Tres cosas, resumamos. El segundo testimonio de Juan habla que él es el Cordero, ¿sí? Él es el que va a hacer mikvah en la ruaj HaKadosh y él es el Hijo de Yahvé. Versículo 35. Tenemos dos, ¿no? Vamos por acá. Versículo 35. Fíjense. Dice, otra vez al día siguiente, Yahanan se paró con dos de sus talmidim. Mirando directamente a Yeshua mientras él caminaba, dijo, he aquí el Cordero de Yahvé. Entonces, dos veces, ¿no? Tercer testimonio. Vamos a poner acá. Síganme, por favor. Para acá. Entonces, ¿qué dice? Él es el Cordero. Él es el Cordero de Yahvé. No sé si ahí me ve. Sí me ve. Cordero de Yahvé. ¿Ok? Entonces dice, los dos talmidim lo oyeron hablar y siguieron a Yeshua. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí se terminaron los testimonios de Juan el Inmersor, de Yahanan el Inmersor. ¿Y qué nos está transmitiendo este compañero del Mashiach, Yeshua? Que el Mashiach, Yeshua, es preferido sobre sus compañeros, porque fue ungido con óleo de alegría más que a ellos. En su segundo testimonio nos transmite él que él es el Cordero de Yahvé. Por lo tanto, él es el Pesaj que quita el pecado del mundo. Y luego, ponga atención, fíjese qué cosa más poderosa lo que están hablando, porque aquí no está diciendo que este Pesaj que estamos hablando en este testimonio, quita el pecado de Israel.
quita el pecado del mundo, es decir, del Olam Hasek, del sistema, Luego dice él va a hacer mikvah en la ruach, ¿sí? O sea, la mikvah en la ruach te va a meter, aunque estés en el Olam Hasek, te va a hacer la mikvah en la ruach, lo que hace es meterte al Olam Haba, es decir, te va a meter en otro mundo espiritual, aún estando en este mundo terreno y con todas las características del Olam Hasek. Eso es lo que hace la mikvah en la ruach. Y finalmente dice, él es el hijo de Yahvé. Pero note, por favor, lo que está diciendo acá. ¿Sí? Dice en el versículo 34, este es el hijo de Yahvé. ¿Sí? Este es el hijo de Yahvé. Y en el versículo 36 repite que él es el Cordero de Yahvé. Pero ya lo había dicho. Él ya había dicho esto. Él lo había dicho en el versículo 29. He aquí el Cordero de Yahvé. La pregunta que le tengo hoy es, ¿por qué dos testimonios? Entonces, ya lo había dicho. Aquí está. Aquí está el Cordero de Yahvé. ¿Ok? Pero lo vuelvo a repetir. El Cordero de Yahvé. 2 veces. 2 veces lo repito. La pregunta que le tengo, y esto es para que usted lo investigue, es si nosotros deberíamos de traducir en cualquiera de las 2 veces Yahvé de esta forma, o podríamos poner Yahvé y Yahvé de esta forma. Esta es la pregunta que yo le tengo respecto al testimonio de Yahanan el Inversor. Siempre trabajando en pareja. El testimonio, ¿sí? Como el Bereshit nos revela el mundo, y como el mismo Juan nos revela que Él es el espejo, Él es la misma expresión, dice literalmente, Él es la expresión del Elohim eterno. Así dice. Bueno, a partir de ahí viene otra narrativa. Y es lo que otros dicen de Yeshua. Voy perfecto con el tiempo. Miren, versículo 38. ¿Ok? Entonces Yeshua se volvió y viendo que le seguían a los 2 talmidim de Yahanan, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabino, ¿dónde vives? Entonces, se recuerda que en la serie del judaísmo de Jesús yo les dije, Yeshua, y les di los textos, Yeshua, un profeta reconocido por el pueblo. Entonces, aquí tenemos otra gran revelación que tenemos que incluir en esa serie. Profeta reconocido, Yeshua, fíjense pues, profeta reconocido. ¿Sí? Entonces, A era un naví, es decir, un profeta reconocido. Aquí, 1. Y 2, ¿qué más? Un rabí. ¿Ok? Rabí. O sea, esta palabra me parece histórica. Le era un naví y un rabí. Él tenía la autoridad de un profeta genuino de Israel, según la Torá, pero también era un rabí. Era reconocido como un rabí. Ya le dije que había muchos rabí, pero él era el rabí. Para nosotros, pues. Habló Yeshua diciendo, vengan y vean. Ellos fueron y miraron donde Yeshua vivía y se quedaron con Yeshua aquel día porque era como la hora 10. ¿Sí? Entonces, ahí terminó ese día. Ese es el tercero. ¿Sí? Ese es el tercero. Luego dice, uno de los 2 que oyeron a Yahanan hablar y seguían a él era André, usted lo conoce como Andrés, hermano de Shimón Kefa. ¿Ok?
Él encontró primero a su hermano Shimón y le dijo, hemos hallado al Mashiach. Lo trajo a Yeshua y mirándole a Yeshua dijo, tú eres Shimón bar Yoná. Tú serás llamado Kefa, una piedra. Bueno, entonces, esto está lleno de dualidades. Entonces resulta que Andrés, que era seguidor de Yahanán, ¿sí? Seguidor de él, resulta que tiene un hermano, aquí lo ve usted, que tiene un hermano, que se llama Shimón. Pero ¿cómo dice la escritura que se llamaba este Shimón? Bar Yoná, que significa hijo de Jonás. Pero será una casualidad que luego entendamos que paloma en hebreo es Yoná. Paloma, Yoná. ¿Sí? Entonces, cuando veas descender la Ruaj y permanezca sobre él, este es el que hace mikvah con la Ruaj. Entonces, esto es una señal, señores. Shimon bar Yoná es una señal que tenemos que buscar el contexto, pero más allá de la señal que está diciendo, este Simón bar Yoná también tiene otro lado que está revelando a Yeshua. Tú serás llamado Kefa, ¿sí? Que quiere decir piedra. O sea, es bar Yoná, pero también es piedra. Otra vez, dualidad. Tiene dos formas de conocerse a este personaje Shimón. Tú eres un hijo de la paloma, bar Yoná, pero también tienes una parte que es Kefa, es piedra. Dos naturalezas. Dos naturalezas. La naturaleza Shin, que es bar Yoná. Shin, ¿sí? Y la naturaleza de piedra. La naturaleza que no tiene nada que ver con el Ruach. ¿Ok? Otra vez dual. ¿Y cómo trabajan ellos? Andrés y Shimón en pareja. ¿Sí? En pareja. ¿Ok? Al día siguiente, Yeshua se propuso salir para Galil o Galilea. O sea, al día siguiente es el cuarto día. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Ah, el otro es Felipe. Sígueme. ¿Ok? Sígueme. Aquí está Felipe. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andri y de Kefa. Eran paisanos. También es una señal. Que fueran de la misma ciudad, también es una señal. Felipe encuentra a Natanael, está aquí, y le dijo, hemos hallado a Yeshua, de quien escribió Moshe en la Torá y los Neviim. Yeshua el hijo de Joseph. El hijo de Joseph. Otra vez tenemos texto para la serie de el judaísmo de Jesús. Versículo 45. ¿Qué es el testimonio que da Felipe? Que se ha encontrado, dice, de quien escribió Moshe, ¿en dónde? En la Torá. ¿Y en dónde más? Dice en los Neviim. ¿Se recuerda? Porque yo estaba enseñando sobre eso. Esto es Juan 1, 45. Hay que agregarlo a los fundamentos de las Escrituras que hemos estado hablando en la serie del judaísmo de Jesús.
Torah y Nevi'im, aquí está el testimonio. Pero mire este testimonio. Y no dice que es el hijo de Yahvé, pero aquí dice que es el hijo de Joseph. O sea, pasó de hijo de Yahvé a hijo de Joseph. ¿Es correcto? Otra vez dos. Entonces el mismo personaje que es Yeshua nos está diciendo la escritura que es hijo de Yahvé, pero también es hijo de Joseph. ¿Qué le parece? Otra vez, dos. Muy bien. Natanael le dijo: ¿puede algo top salir? Top es bueno en hebreo. De Nazaret. Felipe le dijo: ven y mira. Yeshua vio venir a Natanael y dijo Yeshua, diciendo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Le dijo. Yeshua le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del eitz de higos, te vi. Ok, eitz de higos. O sea, árbol de higos. La pregunta es: ¿el árbol de higos en dónde está? ¿En dónde lo vio Jesús? ¿En dónde está el árbol de higos? Entonces, Felipe tiene una pareja de testimonio que se llama Natanael. Y se cumple el trabajo dual del testimonio. 1, 2. 1, 2. Y este es el testimonio de 1, 2. Natanael respondió: rabino, rabí, tú eres el hijo de Yahvé. Otra vez, el hijo de Yahvé. Tú eres el Melech de Israel. Habló Yeshua diciendo: porque te dije que te vi abajo del árbol de higos, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Antes de terminar, porque viene el fin, vamos como que el fin de esta unidad, ¿sí? Por favor, pongamos la atención a lo siguiente. Fíjense pues. Dije que nos están revelando días. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. Entonces, en cada día hay un testimonio. Entonces, según la señal que nos está dejando esta parte del Evangelio, nos está diciendo que en el día 1 hay un testimonio de Yahanan el inmersor. Aquí está. En el día 2 hay otro testimonio. En el día 3 hay otro testimonio. ¿Sí? Pero en el día 4 hay, en el día 3, aparte del testimonio de Hanán, está el testimonio de Andrés o de André. Y en el día 4 está el testimonio de Felipe y el testimonio de Natanael. André, Felipe, Natanael y Yahanán. 2 por 2, 4. 2 más 2, 4. Y terminan los testimonios. Aquí están. 1, 2, 3, 4. Y dése cuenta que es una confirmación de lo que ya se había dicho, como que en otra esfera. Yahanán había hablado de quién era él,
y lo vimos, Cordero de Yahvé, Cordero, el que hace mi vaina rúa, él es el hijo de Yahvé. Y cuando usted lee estos testimonios, que señalan al cuarto día, que son los testimonios como más reveladores, dice, como que es un cenit de la revelación. Él es el Pesaj, el Cordero de Yahvé que quita el pecado del mundo, que señala al día 4. ¿Qué día se volvió el Mashiach? ¿Qué día se volvió el Mashiach? Pesaj, el día 4, el día miércoles de la semana, que es la mitad de la semana. ¿Sí? Señala el Pesaj. Pero ese día que el Mashiach se hace Pesaj, nos está diciendo que Él es el hijo de Yahvé. Pero también nos está diciendo que Él es el Melech de Israel. ¿Se recuerda del cartel que dice el Evangelio que pusieron en la cabeza de Él cuando Él es clavado al madero? Señala que Él es el Melech Yahudim, Melech de Israel, pero que Él es el hijo de Yahvé. Eso quiere decir ese cartel. Entonces, ¿qué pasa con los otros días? Porque, digamos, el testimonio según lo que vemos aquí en el Evangelio de Juan terminó en el día 4. ¿Y qué pasa con los otros? Dice que el 7, usted ya sabe el esquema de los 7. El 7 es el Shabbat o el Shevi'í, que es la plenitud, el equilibrio de todos los mundos, de todos los olamim, de todas las eternidades. Él es el 7. Y entonces, ¿qué pasa con el testimonio del día 4 al 5, del 5 al 6 y del 6 al 7? 3 días. Hubieron 4 días de testimonio y faltan 3 días de testimonio. Y entonces, ¿quién va a dar el testimonio de los días que hace falta? ¿Quién? ¿Quién tiene que dar? Ya el Evangelio ahí terminó. Le voy a dar una respuesta. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, que ya lo estudiamos, en el capítulo 2 y el versículo 1? Dice, en Yom Shelishi se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba ahí la ima de Yeshua. ¡Ay, ay, ay! Y entonces aquí, cuando se cumple el tercer día del testimonio, que dice que viene a continuación, porque este es el último versículo. El último versículo en el último versículo, con eso quiero cerrar, pero digamos, toda la historia anterior va a cerrar con una afirmación y las palabras del Mashiach, que son las que nos sirven a nosotros. Porque nosotros, usted y yo, que estamos interesados, somos estudiantes de Él y lo seguimos, somos los encargados de dar testimonio que nos ha dado y que se ha venido dando los últimos 2 días. Se recuerda que en este esquema estamos por llegar al 6º día. Acá. Entonces tenemos que dar el testimonio 3 días. Y entonces habrá en el Yom Shelishi, que es el tercer día que hay una unión. Así dice el 2.1, hay una boda. Después, al tercer día, Yom Shelishi, hay una boda. ¿Qué le parece? Entonces, estos son, digamos, los mensajes de los testimonios de los compañeros del Mashiach. Aquí están los compañeros, miren, se los quiero señalar. Según lo que nos revelan aquí está el Mashiach y sus compañeros. Aquí está.
el Mashiach y sus compañeros. ¿Qué le quiero decir? Que ellos no fueron llamados por casualidad. Ellos son compañeros del Mashiach desde antes que vinieran. Ellos no nos llamaron por casualidad. Ellos no están ahí de casualidad. Eso quiere decir que usted tampoco. No es casualidad que usted un día haya escuchado sobre el Mashiach. No es casualidad que usted se ha querido acercar. Y no es casualidad que la haya llamado. No es casualidad. Usted lo conoce. Y él lo conoce a usted. Y yo sé que esto es difícil para algunas personas. Es difícil creer. Pero créalo. No es casualidad. Él te llamó porque ya te conocía. Y si no logras percibir más, es porque no has puesto atención a la voz de tu roe, de tu pastor. Así dice Juan: yo soy el verdadero roe de las ovejas. Entonces, todos los que oyen mi voz reconocen quién soy. Reconocen, pues todos me reconocen. ¿Por qué reconocen? Porque él ya te había hablado antes. ¿Okay? O sea, no es casualidad que tú estés viendo esto, que tú te sientas atraído por el Mashiach, por él, por sus enseñanzas. Ellos no fueron llamados por casualidad, sus compañeros, no fueron llamados acá. Fueron llamados acá porque él estaba acá, pero él ya los conocía. ¿En dónde lo vio? ¿En dónde? ¿A qué se refiere con el árbol de higos? Vamos a hablar sobre el árbol de higos porque es una señal. Entonces, fíjese qué poderoso esto. No sé cuánto tiempo tengo para transmitirle los últimos puntos. Versículo 51. Y entonces habla él. ¿Se recuerda la Torá? ¿Se recuerda? ¿Qué significa el quinto libro de la Torá? ¿Recuerda eso? De las enseñanzas del judaísmo de Jesús. Tebarim, palabras. Entonces viene y entonces les da las palabras. Y les dice: amén, amén. Les digo, de ahora en adelante verán el Shamaim abierto y los malajim celestiales de Yahvé subiendo y bajando sobre el Ben Adán. Pero esa palabra también es para nosotros. Mira qué poderoso. Como él es el que bautiza o hace mikvah en el Ruach HaKadosh, entonces ¿sabe quién nos abre? ¿Se recuerda de los cielos prototipo? ¿Se recuerda de eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El cielo del equilibrio. Pero si usted lo pudiera ver de lado, entonces usted tendría que ver algo así, ¿no? Algo así. Entonces él está diciendo: ustedes van a ver estos cielos, los Shamaim, los van a ver abiertos, se van a poder ver, se les van a abrir. ¿Y qué van a ver? Que suben y bajan malajim. Malajim. ¿Qué es malajim? Lo traducen nuestras versiones como ángeles, ¿sí? Pero malajim es más que un ángel. Malajim es mensajeros. Y un estudio más profundo de malajim es que estos mensajeros lo que son es que dan palabras. Por eso es que se llaman mensajeros. Dan palabras y traen palabras. ¿De dónde? De los Shamaim. ¿Para quién? Para nosotros. Cuando estudiamos Hebreos va a entender muy bien esto. Esto está en contexto con el libro de Hebreos en el capítulo 1. Entonces, vamos a ver que suben y bajan malajim. Y esa palabra es para nosotros. Así que quiero terminar acá.
terminar así me parece espectacular porque creo que tenemos una gran luz que nos está iluminando y nos está llevando por el derech correcto. ¿Se recuerda? El derech, ¿sí? El derech y el árbol de decisiones. Nos está haciendo tomar las decisiones correctas. Entonces, quiero terminar acá. Quiero agradecerles de corazón la compañía que me han dado estos últimos 2 años. Yo sé que usted está detrás, no sé desde dónde me ve. He visto que hay personas que nos ven en Estados Unidos, México, Honduras, Chile, Argentina, Guatemala, no sé dónde nos mira, pero gracias por acompañarme en el estudio y en el explicar del Evangelio de Juan. Para mí ha sido una gran bendición, una revelación para mi mente y para mi nefesh, para mi alma, poder entender muchas de las cosas que yo les he hablado, entenderlas, masticarlas y comenzar a digerirlas. Hay cosas que pues cuesta a veces digerir, pero gracias por la compañía. Los espero en el próximo capítulo. El próximo capítulo lo arrancaremos para hacer la segunda revisión más profunda de este Evangelio de Juan, que nos ha dado una gran lección sobre el Cordero de Yahvé que quita el pecado del mundo, quien es el Melech de Israel, pero también es el Hijo de Yahvé, pero también se hizo Pesaj este Mashiach. Eso nos ha enseñado este Evangelio y tenemos la tarea de dar el testimonio por estos 3 días finales de este ciclo de la película que yo les he hablado. Les mando un abrazo, muchas gracias por su compañía, que Yeshua nunca los deje ir cuando sientan que se están hundiendo, puedan tomar la mano del Mashiach. Así que Shalom hasta donde se encuentre. Amén.